בראשית ברא אלוהים את השמיים. Buenas noches, sean bienvenidos a un nuevo programa, el programa número 26 de esta sección de los profetas, la Haftará, de la sección que le pusimos por nombre por los profetas, los libros sellados. Esta Haftará es correspondiente a la Parashá Shimini o Shemini, y en esa porción de la Torah hablamos sobre el inicio del sacerdocio o de la línea del sacerdocio de Aarón, del fuego extraño que presentaron sus dos hijos, los dos hijos de Aarón, y que por ese fuego extraño sus dos hijos murieron. Que es ahí donde conecta esta Haftará con esa porción, porque vamos a ver un suceso similar. También vimos la reacción de Aarón y sobre todo también el tema de la dieta kosher, allá en Levítico 11, qué animales se pueden comer, qué animales no, tanto en tierra como del mar y como de las aves. También pues hay un tema muy controversial, ¿no? En todo esto del estudio de la Biblia. Y en esta porción vamos a ver en el libro de Segunda de Samuel, el capítulo 6, desde el versículo 1 hasta el capítulo 7, versículo 17, y se trata de el traslado del arca que llevó a cabo David. Desde donde está ahorita vamos a ver de dónde fue tomada el arca del pacto, y la llevó hasta Jerusalén, ¿no? Ahí la recuperó. Y también como vamos a ver a alguien cercano a David, por hacer algo mal, así como los dos hijos de Aarón hicieron algo que no debieron de haber hecho, aquí esta persona hace algo mal también y pues muere estando cerca de algo sagrado, ¿no? Algo muy, muy importante. Entonces, eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Y Gabriel, ¿cómo estás? Buenas noches, chava chalón. Shabbat shalom, buenas noches, Memo. Es- Ahí ya fue todo, Gabo. Pues estoy bien, no, estoy bien, ya feliz de grabar en Shabbat y de saber que vamos a descansar, casi 24 horas. Entonces acá en México son las 11 de la noche. Entonces de verdad es que volvemos, creo que ya volví a la rutina, ya empiezo a decir otra vez en Shabbat que ya me urgía que llegara el día. Sí, sí, ya. Urge, urge, urge. Qué bueno que ya Urge llegó. descansar, urge. Sí, semanas muy pesadas, ¿verdad? Sí, no, cómo no, Pero, pero, pero bueno, pero lo bueno es que hay trabajo. y lo bueno es que hay salud. Exactamente. Y bueno, en en esta porción de los profetas de la Haftará, eh, creo que un poco sencilla, aunque está un poquito larga. Claro. Está así también medio narrativa, ¿no? Muy, muy narrativa la porción. Como mencioné, pues se trata de cuando David va a buscar el arca, para llevarlo otra vez al Mishkan, llevarlo ahí el lugar santísimo dentro del Mishkan del tabernáculo. Y pues a dónde fue a dónde fue a tomar el arca, ¿no? Entonces yo creo que antes de empezar a leer, donde comienza esta porción en 2 Samuel, capítulo 6 versículo 1, pues algo de contexto, ¿no? Un poquito de historia sobre dónde quedó el arca, ¿no? Porque acordémonos, pues, el arca siempre había estado en el Mishkan, en el tabernáculo, y tuvo que haber sucedido algo, ¿no? Ahí vamos a ver dónde comienza esta historia de que el arca fue tomada o fue secuestrada, o más bien Dios permitió que así sucediera. Esta historia comenzaría por allá de 1 de Samuel 4. En el versículo 11 vamos a ver que decía que el arca había sido capturada por los filisteos en una batalla de Eben Ezer en la época de Elí. Elí era aquel juez que fue el que crió al profeta Samuel. Eso está en 1 de Samuel 4:11. Después vemos que el arca, eh, cuando fue tomada por los filisteos, fue llevada a una ciudad filistea llamada Ashdod. Eso lo vemos en 1 Samuel 5:1. Después de estar en esa ciudad, vemos que la llevan a otra ciudad
también filistea, de nombre Ecrón, en 1 Samuel 5:10. Después lo llevan a un lugar que en la Biblia lo llama el país de los filisteos en algunas versiones, una traducción más real sería al campo de los filisteos. Eso lo vemos en 1 Samuel 6:1. Después fue enviada a una ciudad que se llama Beit Shemesh. Esa ya es una ciudad en Israel, que los filisteos, digamos, mandan el arca ya a una ciudad israelí, en 1 Samuel 6:13, ya que los filisteos habían estado teniendo o siendo castigados por ciertas situaciones por haber tenido el arca en sus ciudades. Por eso vemos que se mueve mucho, ¿no? Que está en una ciudad, se va a otra y luego la mandan a otra y luego la mandan a otra, porque pues veían o sentían como que no les estaba yendo tan bien como esperaban. En esa ciudad, en Beit Shemesh, muchas personas murieron por ver el arca directamente. Hablaba ya de números como de 50,000 personas, si mal no recuerdo. Eso en 1 Samuel 6:19. ¿Y por qué murieron solamente por verla? Bueno, en Números capítulo 4, versículo 5 al 6, es dicho o da Dios las instrucciones de que siempre que se moviera el arca, cuando se tenía que desmontar y para mover todo el pueblo a otro lugar, cuando se movía la nube, las instrucciones eran que le tenían que poner 3 capas entre telas y pieles para que nadie la viera. Incluso cuando entraba el sumo sacerdote en el lugar santísimo, que era una vez al año, en el día del perdón, el día de la expiación, también ahí antes de que entrara al lugar santísimo tenía que poner o llenar de humo la habitación para no ver el arca directamente. Entonces, como que por eso era de mucho cuidado que no se viera el arca directamente. Entonces, en esa ciudad, en Beit Shemesh, todos lo estaban viendo directamente y pues hubo ahí un suceso, ¿no? Finalmente, en 1 Samuel 7:2, el arca es enviada a Kiriat Jearim, a la casa de Abinadab. Esa es una ciudad eh, gabonita. Ahí no sé si tú Ándale. tienes algo que ver, Gabo. No, creo que todavía no, espero, ojalá sí. Ojalá sí. Bueno, los gabonitas, ¿te acuerdas quiénes eran los gabonitas? Los de Gabaón, no. Sí, bueno, fueron unos que veíamos allá en la historia de Samuel, que vieron que estaba el pueblo de Israel avanzando y tuvieron miedo y se hicieron Ah, pasar ya, como sí, que eran disfrazaron. personas que eran personas de muy lejos porque pues habían escuchado que iban a hacer la guerra a Israel con los pueblos de ahí cerca y con los de muy lejos no iban a hacer la guerra, que podían pues digamos negociar, llegar a algún acuerdo. Entonces se hacen pasar por otro pueblo muy lejano y hacen que Israel, que este Josué les prometa que no les iba a hacer daño. Entonces cuando Josué se da cuenta que pues lo habían engañado, fue Él tiene que más, mantener la promesa, sí, sí. exactamente, pesó más su promesa, ¿no? Entonces los tomó como un tipo de esclavos, y entre las labores que tenían que hacer estos gabaonitas era estar siempre procurando tener listo los lugares a donde iba a llegar el tabernáculo, donde iba a llegar el arca, ¿no? Siempre tenían que estar ahí al pendiente de eso. Entonces, no sé si algo por ahí, por eso lo llevaron a esta ciudad Gabaonita, que en la Biblia se mencionan que había 4 ciudades de este pueblo, que realmente pues era un pueblo como injertado en el pueblo de Israel. No eran de Israel, digamos, de sangre, pero fue injertado. ¿Por qué? Porque pues estuvieron muchos años. De hecho hay una profecía donde habla sobre los gabaonitas que van a van a estar en el tiempo final, o sea, en los tiempos finales todavía van a estar por ahí y van a ser contados como de Israel. Y en Jeremías 26:20 habla sobre un profeta que es de este pueblo, que es el único profeta que se menciona
verdadero, porque hay pues muchos profetas falsos, el único profeta verdadero que diríamos que no es un israelita de sangre, ¿no? Entonces, pues qué interesante, ¿no? Que no, que incluso los injertados son contados como tal, ¿no? O sea, es una, como dice en Deuteronomio, es una ley para todos. No hay, digamos, diferentes clases en ese respecto, ¿no? Y ya por último, en 1 Samuel 14:18, Saúl pide que lleven el arca a una batalla y después de eso, que pues es la época de Saúl como rey, ya no se vuelve a saber nada sobre el arca hasta el momento en que David va a ir por ella, ¿no? Que es aquí en 2 Samuel 6:1. Entonces hay un lapso, digamos, histórico en el que ya no se sabe nada del arca. Había quedado allá en esa ciudad, en Kirat Yarim, y pues aquí comienza nuestra Haftarah de, de este Shabbat en 2 Samuel 6:1, donde comienza diciendo, de nuevo David hizo llamar a todas las tropas escogidas de Israel. En esta versión dice 70,000 hombres, en otras versiones no dice ningún número y en otras creo que dice 30 o 13,000, ¿no? Sí, No sé, ahí en... en mi versión dice 30,000 exactamente. Ok, entonces pues el chiste es que eran bastantes hombres y uno pensaría, pues como ya lo había hecho varias veces David, pues otra vez iban a ir a la guerra, pero en este caso pues no, o sea, juntó a todas las tropas de Israel. En el versículo 2 dice que era toda la fuerza que tenía con él y eran algunos de los principales de Judá, o sea, como que iba muy bien preparado para ir a recoger el arca que ya no estaba en territorio, digamos, enemigo o de otra, o de los filisteos, sino pues estaba en territorio de Israel, ¿no? Entonces nada más iba a ir por ella. Y dice que salió para Baalá y a Judá, o Baalá Judá, que se podría traducir como maestros de Judá o los Baal de Judá, que es una palabra que adoptó la cultura hebrea y dice que iban para allá para traer de allí el arca de Dios, Elohim, dice la cual lleva el nombre y luego recalca el nombre Jehová Elohim Tsebaot, ¿no? O sea, el nombre de Dios entronado sobre los querubines, ¿no? Entonces va a ir a esa ciudad, va a ir a buscar esa arca que dice que es el arca de Dios y dice el arca donde está el nombre de Dios, ¿no? De Dios de los ejércitos, que es como a veces se traduce ese Tsebaot. Este, ahí eso me recuerda mucho en el libro de Números, en el capítulo 10, cuando que nos describe que siempre que se movía el arca, o sea, que se movía la nube, más bien de que estaban en el desierto y se movía la nube y tenían que desarmar todo el tabernáculo, el Mishkan, para seguir a la nube. Ahí en 10:35 y 36 en números dice, cuando el arca se movía hacia adelante, Moisés decía, levántate Dios, tus enemigos sean esparcidos, aquellos que te odian huyan delante de ti. Y también decía, y cuando se detenía, Moisés siempre decía, regresa Dios de los muchos miles de Israel, ¿no? Entonces me recuerda un poquito de eso y algo que podría prestarse a lo mejor a un poquito de malinterpretación, es que alguien que no entienda bien la cultura hebrea, el significar de que hay un solo Dios, que no hay que tener imágenes y todo lo que hemos estado viendo a lo largo de estos estudios, podría llegar a pensar incluso que el arca es Dios, ¿no? Así por como se refieren a el arca. Ahí, por ejemplo, en 1 Samuel 6:20 dice, y los hombres de Beit Shemesh dijeron, ¿quién se puede parar delante de Dios? Elohim Kadosh, ¿no? O sea, como que veían al arca y si tú no sabes cómo se están refiriendo ellos al arca o por qué se están refiriendo al arca como Dios, porque pues ahí está su presencia o ahí es donde, por ejemplo, Moisés, digo, perdón, llegaba a escuchar algo de parte de Dios.
sí se puede prestar muy fácilmente a una malinterpretación, ¿no? Y que digan, ah, pues esos israelitas tenían un dios que es un objeto Que era una y caja, ¿no? sí, o sea, es una caja, entonces, pues también sí tienen sus ídolos, ¿no? Pero realmente yo no lo veo así, no sé si tú sí lo veas así, No. pero pues no, ¿eh? Sí, lo que pasa es que yo creo que también, Memo, el tema de la confusión ahí, porque incluso a aquellos que vienen en aquella época, ¿no? Es decir, ellos sabían que por encima de estos querubines es que se manifestaba esta presencia, ¿no? Entonces, imagínate el respeto que no se le presentaba a la caja, ¿no? Y después David haciendo, pues todos estos, eh, pues movimientos y presentándole estos respetos. Él mismo dice, ¿no? Más adelante, o sea, como yo vivo en un palacio y Dios vive entre tela, ¿no? O sea, Ujú. cualquiera que lo escucharía diría, oye, entonces la caja es su Dios, o su Dios está representado por una caja. Pero creo que de alguna manera tiene sentido que pase lo que va a suceder más adelante, precisamente para quitarnos esa idea, ¿no? Ujú, sí. Entonces, versículo 3 dice, colocaron el arca de Dios en una carreta nueva y se la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba situada en una colina, y luego menciona a dos personas, Usa y Agío, hijos de Abinadab, guiaban la carreta nueva que llevaba el arca de Dios, y Agío iba delante del arca, ¿no? Entonces ahí para empezar, si nos acordamos allá en Éxodo, y en Deuteronomio, cuando daba las instrucciones, Dios a Moisés de cómo tenía que hacer todos los utensilios que iban a estar adentro del tabernáculo, y después en Deuteronomio que se ve ya la ejecución de cómo se hicieron, y se da, digamos, la inauguración oficial del tabernáculo, veíamos que el arca y los demás instrumentos tenían unas varas, ¿no? Y la instrucción de Dios era que cuando se moviera el arca, los levitas iban a llevar el arca de esas varas, ¿no? En los El arca hombros. tapada en los hombros, ajá, y el arca tapada obviamente, y aquí vemos que primero que nada, cambian ahí un poquito las instrucciones y en vez de llevar cargada en los hombros el arca, la suben a una carreta, ¿no? Y la carreta iba a ser jalada por unos bueyes, ¿no? Entonces ahí podríamos decir primer error, tal vez. Claro, exacto. Este, y luego dice el versículo 5, David y los hijos de Israel estaban tocando poderosamente delante de la presencia de Dios con todo tipo de instrumentos bien afinados, con cantos, con liras, arpas, panderos, salterios y cimbalos, ¿no? O sea, iban haciendo pues toda una fiesta, ¿no? Iban celebrando, iban cantando, bailando, me imagino sonando chofar y haciendo pues música, ¿no? ¿Por qué? Porque pues iban muy contentos, pues llevaban ahí a la presencia de Dios, al arca y pues la iban a regresar a donde tenía que estar, ¿no? Después versículo 6 dice, cuando ellos llegaron a la ciudad de Najón, los bueyes tropezaron. Y Usa extendió su mano para balancear el arca de Dios y la agarró porque los bueyes la zarandearon. Ahí esa palabra zarandearon, en otras versiones a lo mejor dice, vuelve a decir se tropezaron o se estaban cayendo. Ahí esa palabra zarandearon en hebreo es la palabra shamtudé, que viene de la misma raíz que Shemitah, el año Shemitah, el Claro. año séptimo, que significa dejar ir algo, ¿no? Entonces, básicamente, esa es la idea, ¿no? Que se tropezaron los bueyes y estaban dejando ir, por un momento el arca, y pues, obviamente, como que se iba a caer al piso, ¿no? Y luego en el versículo 6 dice, pero la ira de Dios se encendió contra Usa, que fue el que metió la mano para que no se cayera el arca, y aquí en esta versión dice por su ofensa. En otras versiones dicen temeridad, en otras versiones irreverencia, en otras versiones dice error. Entonces dice que la ira de Dios se enciende contra Usa por su error, irreverencia o por su ofensa de haber metido la mano, ¿no?
o al menos eso es lo que se nos da a entender, que se preocupó y yo creo que por reflejo metió la mano para que no se cayera el arca y por eso que hizo, este, dice, y Dios lo hirió en ese mismo lugar, así que él murió ahí junto al arca de Dios, delante de Dios, ¿no? Esa palabra, ofensa o temeridad o irreverencia o error, en hebreo es la palabra shal. Esa palabra shal, si lo buscas en el Strongs, por ejemplo, o en cualquier diccionario que traiga referencias, vas a ver que en este versículo es en el único versículo donde se utiliza la palabra, Mm. la palabra shall. Realmente no se sabe a ciencia cierta qué significa. Es pues incierto o desconocido su significado. ¿Y qué pasa cuando hay una situación así? Pues a veces unas versiones lo ignoran y no lo traducen o en algunas otras traducciones buscan qué significa una palabra similar de alguna otra lengua semita, ¿no? Que pues son parecidas las lenguas semitas y aquí, por ejemplo, en el lenguaje, en el arameo, hay una palabra parecida que es shali y significa error, ¿no? Entonces, por eso en algunas versiones dice error. La verdad es que a ciencia cierta no se sabe qué significa esa palabra, pero por esa acción, por ese shal, fue que la ira de Dios se encendió e hirió y mató, digamos, a esta persona, ¿no? A Usa. ¿Por qué habrá sido? Realmente no lo sé. No sé si tú hayas encontrado algún comentario, Gabo, sobre eso. Sí, Este, fíjate que nada más encontré el comentario de un rabino que explica que en apoyo en los versos de Primera de Crónicas 15:22, eh, Usa no pertenecía a la tribu de Leví. Entonces, que él se acercara a tocar esta caja, vamos a decir el arca, iba en contra de aquello que había establecido la Torah. Es decir, en Números 18:7 dice, todo extraño que se acercare, ¿sí? Sufrirá la muerte. Aquí yo creo que la siguiente pregunta que debería surgir de manera automática es, ¿se le iba a caer la caja, Memo? ujú. ¿No? O sea, Hubieras dejado que se cayera. ese es el punto. O sea, si dejo que cayera, ¿qué hubiera pasado? ¿No? Pero si decido apoyar para que esto no sea como sucedió, bueno, pues a lo mejor queda todo tirado, a lo mejor se rompen las tablas si es que estaban adentro, no sé, un montón de cosas, ¿no? O sea, ¿qué onda ahí con el tema de la misericordia, ahí, ¿cómo podemos entender esto, man? Digo, como dije, ¿no? Esta Haftará se conecta a esa versión, a esa porción de la Torah, de cuando los dos hijos de Aarón que están presentando el fuego inaugural del sacerdocio, quieren agarrar este fuego por sus manos y pues para llamar la atención y también vemos que ahí pues tampoco hay misericordia, ¿no? O sea, tampoco hay ese, bueno, está bien, te doy permiso y para la próxima platicamos, ahí también es directo, pasen algo mal en ese punto, y pum, los mata, ¿no? Los mata en ese mismo instante. Aquí también vemos lo mismo. ¿Por qué? No sé por qué es tan Es una severo pregunta Dios en difícil. sí, es una pregunta difícil, ¿no? Porque dices, pues, ¿por qué puede pasar por alto muchas otras cosas y en eso Claro, que a lo mejor lo vemos tan sencillo o tan natural de, no, que no se casi caiga, casi como ¿cómo un se va a caer? reflejo, exacto. Ajá, y ahí no es tan flexible. Híjole, pues qué difícil, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Por qué realmente? ¿Tú por qué crees, Gabo? Fíjate que ahí yo creo que primero, antes y quiero sacar este tema, pero antes de dar la respuesta, me gustaría hacer un ejercicio, Memo, pues de pensar, ¿no? Ya sabes que me gustan mucho estos ejercicios y estas preguntas raras y difíciles. Fíjate que esta semana salió en el periódico acá local de Saltillo, la ciudad donde vivimos, un comentario de una persona que decía,
ya necesitan desmitificar a Jesús, ¿no? Por todo ese ¿Ya tema qué? ¿Ya qué? ya necesitan desmitificar a Jesús, ¿no? O sea, como que dando a entender, oigan, pues ya ustedes hacen mucho show y pues la verdad es que más bien hagan las cosas, ¿no? Es decir, mejor ya pórtense bien, mejor ya exijan sus derechos. Este es un ateo que publica en el periódico local Memo. Y una de las frases que decía que me llamó mucho la atención era, ya olvídense del pueblo consentido, ¿no? Ya olvídense del Dios del Antiguo Testamento sangriento, vengativo, y ya olvídense de que Israel es el pueblo consentido del Señor, ¿no? Y en ese sentido, la primera pregunta es, ¿refleja esto que acabamos de leer la naturaleza de un pueblo consentido, Memo? O sea, podemos decir después de leer este versículo ¿Israel es un pueblo consentido? Parece ser que no, Mm, ujú, ujú. todo lo contrario. Se le exige. Exacto, es muy estricto con él. Entonces, aquí el punto es, esta gente dice eso porque dicen, ah, pues es que el Antiguo Testamento dice que Israel es el pueblo elegido, entonces es un pueblo consentido. Imagínate la confusión, porque otra vez esa gente que dice que lee, pues nos damos cuenta que no lee, ¿no? La pregunta siempre es, ¿escogido para qué? ¿Y qué tiene que ver esa elección que Dios hace de Israel con este texto que acabamos de leer? Órale. Fíjate, cómo Dios escoge a Israel para manifestar la justicia de Dios. O sea, Dios le dice a Israel, a ti te dije que nada más los levitas podían tocar y nada más. Oye, pero es que el acto reflejo y pues mi brazo se estiró y pues no lo pensé. Sí, pero te lo dije. Le está exigiendo a Israel incluso que, que, que se Más perfección. sobreponga más perfección o que se eleve por sobre sus instintos. Pues, oye, es que tuve el instinto, pues contrólalo. Oye, pero es que se iba a caer porque lo subió a una carreta, pues no lo subas a la carreta. Es decir, Dios fue bien específico con Israel. Ahora la siguiente pregunta es, si Dios decidió manifestar su justicia a través de Israel, ¿qué decidió manifestar a través de los gentiles? Su misericordia. Exactamente. La siguiente pregunta y última, ¿por qué esa dualidad? Si quieres, ahorita que terminemos, la respondemos. Bueno, ok. Bueno, entonces nos quedamos en el versículo 7 y el 8. Dice, y David estaba abatido porque Dios se hubiera enfurecido contra Usa, y ese lugar ha sido llamado Pérez Usa, y que significa el quebrantamiento de Usa desde entonces, ¿no? Versículo 9 dice, aquel día David se sintió temeroso de Dios y exclamó, es mejor que no me lleve el arca de Dios. O sea, Claro, mostró temor, ¿no? Temor vio que pasó eso con algo tan, otra vez, ¿no? Lo podemos ver tan sencillo. Me recuerda también a Moisés, que pues por algo que vemos sencillo de que golpeó la roca, ya no fue merecedor de entrar a la tierra prometida. Aquí, en ese caso con los hijos de Aarón, por algo sencillo de que a lo mejor agarraron fuego y no lo debían de haber hecho, fueron castigados y ahorita vemos otra vez esto, ¿no? O sea, por algo que vemos sencillo, que David, imagínate, vio que hubo un reflejo y que quiso evitar que se cayera el arca y chin, ve que se muere esta persona, Usa. Entonces sintió mucho temor. ¿Por qué? Pues porque David, como hemos o como podríamos leer si leyéramos más seguido estos libros, pues no era un panecito, este, o sea, es no era un dulce. santo, ¿verdad? ma- Mandó matar mucha gente, mandó matar a un hombre para quedarse con su esposa, adulteró con ella,
cuando todavía estaba casada y por eso mandó matar al esposo para poder quedarse con ella. O sea, hizo muchas cosas que a veces siempre pensamos en el rey David y en cómo, pues es un, digamos, un ícono, ¿no? De el pueblo de Israel, pero vemos que pues no era perfecto y que tenía muchos errores y que tenía muchos errores muy fuertes, ¿no? Muy graves. Entonces imagínate ese rey David que decía, pues me ha perdonado Dios todas estas cosas y aquí estoy viendo esta arca de Dios que con un errorcito tan pequeño como ese, ya vi lo que pasó, no, pues mejor, mejor no la quiero, ¿no? Mejor no me la Claro, llevo, pues, si no, pues ¿cómo voy a controlar mis instintos? exacto. Pues sí, es que difícil, ¿no? O sea, ¿cómo Y, voy a...? Sí. y fíjate cómo en el verso 9, perdón, en el 8, primero David se enoja y en el verso 9 después teme. Ujú. O sea, el reflejo es, pero ¿por qué? Oye, ¿no? La molestia. No Después somos dice los que, consentidos. exacto, no somos los consentidos, no somos el pueblo chiflado, ¿no? Y entonces, fíjate que de qué manera tan interesante te plantean la sucesión de hechos. Primero se enfureció, le cambió de nombre al lugar y seguramente un tiempo después temió. No forzosamente sucedió al mismo tiempo. Ujú. Pudieron haber pasado horas, días, meses, años. Entonces, ¿por qué? Porque a veces el temor, Memo, la reflexión que trae el temor, perdón, la reflexión que trae el enojo nos hace entender. No, hay que recordar que Israel precisamente ha sido llamado Israel porque es el que se opone a Dios. Es el que a través de las preguntas, de hacernos preguntas y buscar las respuestas, es como vamos a conocer a Dios. A eso ha sido llamado Israel, Ujú. ¿no? Entonces, también me llama mucho la atención y entonces ya cuando teme, ahora sí dice, bueno, ¿cómo entonces debo de mover el arca? ¿Era esa la Exacto. lección que Dios le quería enseñar? Por supuesto, ¿no? Pues claro, claro. Sí, o sea, oye, pon atención a las instrucciones Exacto. que les di desde el Es una principio, ¿no? zarandeada de, no es como tú quieras, es como yo te dije. Entonces, Ujú. imagínate qué difícil, porque David está diciendo, a ver, si va a caer el arca, nosotros la detenemos y ya por eso mataste al que metió la mano. Y luego voltea hacia los filisteos y los ve adorando a Dagon y a ellos no les haces nada. ¿Por qué? Ujú. Porque a ti sí te dije, a ellos no, a ti. Oye, pero es que aquel, no, no me importa el otro. Vamos a resolver esto tú y yo. O sea, imagínate esa situación y pasar por todo ese proceso de entender de si es que a nosotros Dios nos dijo. Aquel que no sabe, pues no tiene la culpa, ¿no? Él, pues, no, no puede enterarse, no hay quien vaya y le diga. A mí sí me dijeron. Ujú. Imagínate lo que no aprendió en esos dos versículos, David. Y lo que tenemos que aprender Y lo que tenemos que nosotros aprender al leer. nosotros, y ni David ni nosotros hemos terminado el proceso. Todavía se va a Mm. aventar unos errorzotes ahí, David, ¿no? Entonces, definitivamente, ¿qué enseñanzas de este Dios? Ujú. Pues es que realmente es un trato de padre e hijo, ¿no? Y Es- de hecho, al final de esta haftará vamos a ver eso mismo, ¿no? Que dice Dios que, que, que va a tratar a esa descendencia de David como un padre, o sea, que va a ser como un padre para esa descendencia, y dice, pero también lo va a castigar con vara cuando sea necesario, ¿no? Exacto, Entonces, pues sí, es el pueblo elegido, como bien dices, pero pues también al que más se le va a exigir, este, exacto. por, ¿Elegido para por- qué? sí, pues para mostrar, para mostrar, para dar a conocer a Dios, ¿no? Exactamente. Entonces, versículo 10 dice, y como ya no quería llevarse a David al arca del Señor, a la ciudad de David, ordenó que la trasladaran a la casa de Obed-Edom, que era en la ciudad o en un lugar llamado Gat, que Gat, significa una viña de vino, puede ser, creo que hay cuatro diferentes que se mencionan en la Biblia, como Gat, una de ellas pues era allá de donde era ni más ni menos que Goliat,
Pero puede ser ese Gad o puede ser algún otro de creo que Jonás también era de un pueblo llamado Gad. Y realmente, te digo, significa viña de vino, entonces me imagino que cualquier viña de vino grande o importante, pues podría también ser llamado Gad. Aquí, esta persona, Obed-Edom, algunos dicen, no, pues era israelita, otros dicen que no era israelita. Yo creo que no era israelita y yo creo eso porque pues ha de haber pensado David, no, ya vi lo que pasó con alguien de mi pueblo que por un errorcito fue eliminado, pues mejor la aviento a una ciudad que no sea de mi pueblo para que no mueran más personas de mi pueblo, ¿no? Dice el versículo 11, fue así como el arca del Señor permaneció 3 meses en la casa de Obed-Edom, de Gat, y el Señor lo bendijo a él y a toda su familia. También por eso algunos comentarios dicen, no, 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 Obed-Edom tiene que ser forzosamente israelita, porque pues el arca lo bendijo y a él y a toda su familia, pero yo sí creo que no era israelita, ¿no? Versículo 12. Se ve aquí luego, luego, cómo el interés tiene pies, ¿no? Dice, en cuanto le contaron al rey David que por causa del arca había bendecido a la familia de Obed-Edom y a toda su hacienda, David fue a la casa de Obed-Edom y en medio de gran algarabía trasladó el arca de Dios a la ciudad de David, ¿no? O sea, dijo, hijo, o sea, le dio celos, ¿no? Yo creo que sintió celos de, ¿por qué? ¿Por qué con él? Sí, sí lo bendijo y conmigo mejor mató, mató a uno de mis personas. Yo creo que ha de haber sentido un poquito de celos, ¿no? No, yo tengo que ir a recuperarla entonces. Y se ve a lo mejor entre celos y también entre, pues mejor que me bendiga a mí, ¿no? Claro, Entonces, ¿tendrá eso algo que ver con el plan de Dios con los gentiles? Vamos a suponer que Obed-Edom tiene que ver, es gentil, vamos a suponerlo, ¿no? Y entonces él dice, oye, esto está muy difícil, qué miedo esto, no sabemos qué va a pasar, mejor vamos y la dejamos allá. Y después se da cuenta que él lo bendijo, ¿no? El tipo de bendición de la que habla aquí y sobre todo lo que va a decir más adelante nos expresa que fue una bendición material. Ojo, no siempre las bendiciones son materiales. En este caso en particular sí es material, ¿no? Dice que tuvieron muchos bienes y otras cosas, pero no es la regla general, ¿no? O sea, no todas las bendiciones de Dios son económicas. De hecho, la mayoría no son económicas, ¿no? ujú, Entonces, ¿tendrá algo que ver con las enseñanzas de Pablo esto? pues Decía sí, ¿no? Pablo, es un montón, ¿no? Decía Pablo en el libro de los Hechos. Dice, ¿qué más quisiera, sí, moverlos a los de mi raza, dice, a que sigan este camino, que sintieran celos por este camino? Puede ser, ¿eh? Sí, yo creo que sí hay mucha conexión con eso, ¿no? Con ese plan. Porque sí, sí, sí se empieza a ver ese celo, ¿no? Ese celo del pueblo ahorita conocido como judío, de que empiezan a ver y, oye, ¿por qué ellos que no tienen nada que ver están guardando las fiestas? ¿Y por qué ellos están mencionando el El tetragramatón, nombre, el nombre de claro. Dios? Y pues, oye, eso no se puede. Y empiezan a tratar de arrebatarlo, ¿no? Empiezan a tratar otra vez de ir por él y de decir, no es tuyo, es mío, dámelo, regrésamelo. Tú no tienes nada que hacer aquí, me voy a llevar esto, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, pues sí, o sea, sí, sí, yo creo que tiene mucho, mucho que ver con ese plan a nivel ya Masivo, macro, ¿no? exacto. Así, entonces, pues esperemos verlo pronto. Y bueno, versículo 13 dice que apenas pues ya va David, dice, presta para la orquesta y se lleva el arca. Dice, apenas había avanzado 6 pasos, cuando se detiene David y sacrificó un toro y un ternero engordado. O sea, dice, bueno, vamos a hacerle diferente.
Este, no dice, realmente en la Torah no dice si lo llevaban en los hombros al arca o si iba igual en un carrito, no dice, obviamente yo asumo que ya lo hicieron bien como lo debieron de Claro. haber hecho. Este, tampoco en la Torah no nos indica que cada 6 pasos tuvieran que estar haciendo sacrificios. Ahí yo creo que también pues David se quiso curar en salud. Sí, Y bueno, dice, en algunas ocasiones yo había escuchado, ¿no? Y cada 6 pasos hacía eso. Realmente pues nada más dice que apenas llevaban 6 pasos y hizo ese sacrificio. Me imagino que sí ha de haber hecho otros a lo largo del camino. Y luego dice, versículo 14, vestido tan solo con un efod de lino, o sea, con una manta blanca, se puso a bailar ante Dios con gran entusiasmo, ¿no? Ahí pues hay algunas películas, ¿no? Una película muy viejita donde se ve cómo iba bailando el rey David. Y dice, así que entre vitores y el son del cuerno de carneros, el chofar, David y todo el pueblo de Israel llevaba el arca de Dios, ¿no? Y se sucedió que al entrar el arca de Dios a la ciudad de David, Mical, la hija de Saúl, o sea, la esposa la que se había ganado David, por haber matado a Goliat, dice, se asomó a la ventana y cuando vio que el rey David estaba saltando y bailando delante de Dios, o fíjate aquí dice delante de Dios, esto realmente sería delante del exacto. arca, sintió por él un profundo desprecio, ¿no? O sea, que dijo, qué oso. Sí. Y la pregunta aquí es, ¿por qué sintió desprecio? Pues porque ya no mostró esa realeza, ¿no? Exacto. Ese Sí, postura que tenía que mantener un rey. de pronto hay esa confusión y en algunas versiones dice que él andaba desnudo. Ujú. Evidentemente no andaba 100% desnudo. Ahí la traducción correcta tiene que ver con que quedó con estos trapos del lino de los que tú hablas. Es como decir, se quedó en calzoncillos, ¿no? Que no existían propiamente los calzoncillos y al decirnos efod, la Biblia, nos está refiriendo incluso más bien como como un Una traje manta, ¿no? interno, como una manta, exacto. Entonces, en otras palabras, Mijal queda molesta porque luce como el más pobre de los que estaban ahí, o sea, no está solamente en ropa interior y no trae sus trajes elegantes y está haciendo cosas que haría todo el pueblo, ¿no? ¿Cómo un rey va a hacer eso? Ujú. Y bueno, por ejemplo, hay eso sobre el efod, si leemos por allá en Éxodo, híjole, no me acuerdo, 30 y tantos, cuando Dios le está dando las instrucciones a Moisés de cómo debe de hacer las vestiduras sacerdotales, no porque David utilizara vestiduras sacerdotales, pero como referencia, pues decía, ¿no? Que llevaba un efod blanco y vemos que era una manta blanca así, pues hasta los pies, completa como una bata de baño, pero cerrada, toda blanca, y ya Sí. después llevaban otro tipo de vestiduras, el sacerdote. Aquí pues sí, ¿no? Como dices, yo creo que era un tipo de ropa interior que llevaban y ya encima de esa pues ya llevaban pues no sé, diferentes Sí, dependiendo de la vestiduras ocasión, ¿no? ya, Exacto. ya reales de colores llamativos, que pues indicaran realeza, ¿no? Ahí, y pues esta Mical, pues fue hija de rey, o sea, fue hija de Saúl. Nació y creció pues como una princesa, pero su abuelo, pues era también ovejero, ¿no? Antes de que Saúl se levantara como rey, que fue pues el primer rey de Israel, pues ella, no, digo, su familia no fue de la nobleza todo el tiempo, ¿no? Sino eso pues ella a lo mejor ya ni se enteró, pero pues también ella, digo, su familia ahí andaba en eso que le daba tanta vergüenza, ¿no? Que vio a David haciendo. Versículo 17. El arca de Dios fue llevada a la tienda de campaña que David le había preparado, o sea, al tabernáculo.
la instalaron en su sitio y David ofreció holocaustos y sacrificios de comunión en presencia del Señor, o sea, sacrificios de paz. Y cuando David había terminado de ofrecer la ofrenda quemada y la ofrenda de paz, un holocausto y otra ofrenda de paz, dice que él bendijo al pueblo en nombre de Jehová Elohim Sebaot, ¿no? En nombre de Dios, que me imagino que ha de haber ahí hecho la bendición sacerdotal que vemos allá en Números 6:4, creo. Y dice, y cada uno de los israelitas que estaban allí congregados, que era toda una multitud de hombres y mujeres, les repartió pan, una torta de dátiles, qué rico, y una torta de uvas o de pasas. Dice, después de eso, todos regresaron a sus casas, ¿no? O sea, Órale. ya pasó la fiesta. Pues nada más hubiera orado por ellos mejor, ¿no? Y les hubiera dicho, bueno, ya váyanse, ya se acabó la fiesta, ya váyanse. No, les dio Sí, pues. de comer y O de les beber. pidió, o a lo O mejor les les pidió pidió. una No, cooperacha yo creo que está mal ahí la traducción y más bien les ha de haber pedido el diezmo y entonces ya los despachó. yo creo que sí, ¿eh? Yo Hay creo, que ¿verdad? buscar ahí otra versión. Sí, sí, sí. Pues sí, no, qué diferente, ¿no? Ahí me estaba mostrando hoy mi jefe en el trabajo unas imágenes ahí de que ponían ayuda al pastor porque queremos comprarle un helicóptero para que no esté batallando. Y me decía mi jefe, ¿a poco esto es real? Y pues sí, sí es real, ¿no? Entonces, pues Sí, pero no en esa página, es real en el mundo. es real, sí, exactamente. Entonces, pues no, ¿verdad? No, no, no va por ahí, ¿verdad? Más Exacto. bien es- David daba, ¿no? Como rey, como ungido que era, Ungido como rey, le como tocaba, líder, como alguien que ha entendido la naturaleza de Dios, sabe que tiene que dar. Porque la le tocaba naturaleza de Dios es servir dar. y dar. Exacto. Exacto. Entonces, versículo 20. Cuando David volvió para bendecir a su familia, Mical, la hija de Saúl, le salió al encuentro y le reprochó. Híjole, una mujer enojada. Y le dice, qué distinguido se ha visto hoy el rey de Israel. Y ahí me imagino así con la cara y con Con el la tonito. tonadita, ¿no? Ujú. Y lo aquí es donde está la confusión, ¿no? Dice, desnudándose como un cualquiera en presencia de los esclavos de sus oficiales. Pues como dices, ¿no? O sea, el desnudarse es como no tenían esas ropas interiores, pues es como si ahorita tú anduvieras en calzones. Pues a lo mejor en Es un aquellas poquito más épocas. grande. Sí, exacto. Sí, sí, o sea, en esas épocas pues era como estar en ropa interior, ¿no? Y pues a veces cuando alguien anda en calzones, pues dices, "Ah, está encuerado", ¿no? O, Sí. o que trae ropa muy chiquita y dices, ay, mira, esas mujeres encueradas. Entonces, pues aquí. Y dice, y David le respondió, lo hice en presencia de Dios, quien en vez de escoger a tu padre o a cualquier otro de su Uf, familia, me escogió a mí y me hizo gobernante de Israel, que es el pueblo de Dios. Entonces ahí pues es que decías hace rato que ya nos olvidemos de Israel y que es el pueblo, pues bueno, aquí dice que es el pueblo de Dios. De modo que seguiré bailando en presencia de Dios. O sea, el baile o lo que esté haciendo no es para el pueblo, no es para agradar al pueblo, al hombre, a ti o a cualquiera, sino es para agradar a Dios. Y pues yo creo que ya con el simple hecho de que todo el camino fueron y no se murió ninguno, pues yo creo que sí le agradó a Dios, ¿no? Y dice, y me rebajaré más todavía hasta humillarme completamente, y sin embargo, esas mismas esclavas de quienes hablas me rendirán honores, ¿no? O sea, qué interesante planteamiento, mano. De verdad, si lo desmenuzas, es una cosa fascinante. Prácticamente podríamos trasladar esta historia al día de hoy. ¿Qué pasaría que yo te dijera, oye Memo, pues fíjate que ahí en tu trabajo fui a visitarte y pues andas mal, porque en tus tarjetas no dice ahí que eres licenciado. Entonces imagínate que tú me dijeras, fíjate Gabo que no es algo que me preocupe porque aunque mis tarjetas no dicen que soy licenciado, el puesto que me dieron, que es de licenciado,
¿no? La gente lo entiende y me trata como a un licenciado. Es prácticamente Ujú, lo que le acaba de contestar David a Mijal. Lo que le ujú. está diciendo es, no importa la apariencia, no importa eh, el tema exterior, yo sé cuál es mi posición, ellos saben cuál es mi posición también. ¿Cuál es el problema? Pues que siempre tendemos a las apariencias, Claro, al buscar eso. casualmente quien tiende a las apariencias es la hija del que no fue elegido. Ujú. Entonces, si ves a alguien que trata de aparentar un montón, bueno, ya sabes cuál es el juego que está tratando de cubrir. Y ese Sí, tema de aparentar es en muchos sentidos, ¿eh? El tema que está tratando aquí David es el tema del liderazgo, ujú. ¿no? O sea, está diciendo, oye, es que no vas a ser un buen líder. Y entonces él le está diciendo, oye, es que yo ya soy líder. Dios ya me nombró, el pueblo lo entiende y me van a tratar como el líder que soy. No necesito aparentar nada. Porque cuando lo nombró Dios, pues David era un simple pastorcillo, ¿no? Exactamente, ¿no? Pero las cosas sucedieron de tal forma que ha llegado hasta este punto David. Y la otra está diciendo, oye, no, ¿qué va a pensar la gente? Va a decir, oye, no, este no es el líder. Y dice, no, al contrario. O sea, esa seguridad de David por no aparentar, a mí me impresiona mucho. Digo, yo sé que aún David o sea, apenas está por empezar el desorden en la vida de David después de estos capítulos, pero con razón Dios dice que es un hombre con su corazón. Ujú. Sí, muy, muy buena reflexión. Y bueno, el versículo 23 dice, y Mical, hija de Saúl, murió sin haber tenido hijos, ¿no? O sea, ya nada más se hace ahí como referencia de qué le pasó a Mical. No sé si después de ahí, creo que en alguna película, digo, aquí no dice nada, ¿no? Pero creo que en alguna película después de eso, pues la mandó así como a un cuarto y ya no la pelaba y ya no permitía que tuviera otros hombres, ¿no? Y por eso yo creo que hace referencia a que murió sin haber tenido hijos. Sí, en México, pelar a alguien significa hacerle caso. Nada más hay para Perdón. que la gente entienda qué fue lo que dijiste. Sí, sí, de repente, es que ya hace sueño. Ya hace sueño, yo sé, ¿no? Bueno, capítulo 7, hasta ahí termina el 6. Capítulo 7 dice, y aquí este capítulo 7 es del versículo 1 al 17, nos va a hablar sobre la promesa que le va a hacer Dios a David. Ahí pues un capítulo muy famoso, unos versículos muy famosos. Comienza diciendo, una vez que el rey David se hubo establecido en su palacio, el Señor le dio descanso de todos los enemigos que lo rodeaban, y entonces el rey le dijo al profeta Natán, como puedes ver, yo habito en un palacio de cedro, mientras que el arca de Dios se encuentra bajo el toldo de una tienda de campaña. Y Natán le dijo al rey, ve y haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo, ¿no? Y ahí ese Dios Órale. está contigo, pues es un tema central en el Tanakh, ¿no? Muchas veces vemos esa frase de Dios está contigo, o que Dios está con ciertas personas, y yo creo que eso hace mucho honor a su nombre, ¿no? Porque es el que fue, el que es y el que será, o sea, el que siempre va a estar ahí acompañándote, ¿no? Y dice, Claro. pero ahí, ¿quieres comentar algo, Sí. Jacob? Fíjate que a los rabinos les llama mucho la atención que dice que una vez que hay quietud, entonces aparece este tema del templo. Entonces ellos comentan que en base a estos versos se establece que se podrá construir el santuario o el templo después después de un periodo de paz, no antes. Mm, Órale, ¿sí? Digo, comento eso para que más o menos nos vayamos dando idea qué es lo que sigue entonces en Israel o qué es lo que debería de seguir antes de la construcción del tercer y último templo, ¿no? El otro punto que también se me hace muy interesante es, em, eh, el profeta acaba de decir, no hombre David, tú con confianza, dale todo lo que se te ocurra, Dios ya te lo concedió. ujú, Y entonces en los versículos que vas a leer a continuación, el profeta se da cuenta que se equivocó. ¿Significa eso entonces que tenemos varias categorías de profecías? La falsa profecía
La profecía equivocada, si la falsa profecía la podríamos decir, bueno, pues viene de un falso profeta, de alguien que no es profeta. Luego Ujú. tenemos la profecía equivocada. El profeta es correcto, Memo, pero la profecía está errónea. No es que la Ujú. persona vaya en contra de Dios, es simplemente se equivocó, no se dio el tiempo de orar y pues cometió un error. Y después la profecía atinada, ¿no? ¿Significa eso entonces que los profetas también se pueden equivocar? ¿No va eso en contra del concepto normal que tenemos de santidad? Sí. Y resulta que entonces equivocarse no tiene nada que ver con la santidad. Órale. Sí, porque Na- si no aquí pues diría no también, y Natán murió al Y siguiente Natán se día, ¿no? murió por decir estas palabras. No, simplemente entiende y dice, híjole, David, ¿qué crees? Que no era así. Ujú. Y ahí yo creo que es donde está el valor, ¿no? Claro. O sea, imagínate el tener que ir con el rey y decirle, ¿sabes qué? Me equivoqué. Sí, porque además yo me imagino que se lo dijo en un momento de emoción. No, hombre, claro, David. Dios tiene grandes cosas para ti, tremendas para ti, todo lo que tú quieras. Dios, no, no, pues tú eres el consentido. Y luego decirle, oye, ve y dile al rey que pues que no, que dijiste puras tonterías. Pues Imagínate eso. reclámalo, David. Sí, no, bueno, pues tú declara y pues va a ser, hombre, ya nos equivocamos, bueno, ya ni modo, ¿no? Entonces Dios dice, espérate, espérate, o sea, hay que poner más atención porque Dios no siempre está de acuerdo con lo que piensa el hombre. Ujú. Su pueblo, peor tantito, ¿no? Ahora imagínate los demás. Pues sí. Pero aquella misma noche la palabra de Dios vino a Natán y le dijo, ve y dile a mi siervo David que así dice Dios, ¿serás tú acaso quien me construya una casa para que yo la habite? O sea, que tú me vas a construir a mí una casa para que yo la habite. Versículo 6, desde el día en que te saqué, desde el día en que saqué a los israelitas de Egipto y hasta el día de hoy, no he habitado en casa alguna, sino que he andado de acá para allá en una tienda de campaña de manera de santuario, ¿no? O sea, no ocupo una casa realmente, Híjole, ¿no? y eso es básico, Memo. O sea, prácticamente Dios le está diciendo, entonces con que tú me quieres construir una casa, oye, qué raro, pues yo nunca he habitado en casa. O sea, Ujú, ¿tú crees, David, que yo soy como tú? ujú, sí, y pues no. Y pues no, O sea, exacto, siempre anduvo ahí con el pueblo sin necesidad de una casa, ¿no? Es- exacto. Y luego todavía aquí le dice, ¿no? El versículo 7, todo el tiempo que anduve con los israelitas, cuando mandé a sus gobernantes que pastorearan a mi pueblo Israel, ¿acaso le reclamé a alguno de ellos que no me habían construido una casa de cedro? O sea, otra vez, ¿no? No, Claro. no la necesito, no la ocupo. Pues bien, dile a mi siervo David que así dice el Señor Todopoderoso, yo te saqué del redil para que en vez de cuidar ovejas gobernaras a mi pueblo Israel. Qué Órale, duro, ¿ah? qué declaración. O sea, olvídate de esas cosas. Yo te puse para otra diferente. Órale, Ujú, sí. Y dice, yo he estado contigo por donde quiera que has ido. Entonces, qué padre, ¿no? claro. Y no está en una casa, ¿no? O sea, No, no estuvo con... necesitó la casa para hacer todo lo que tiene que hacer. Ujú. Entonces Dios no necesita de una casa, Dios no necesita de un templo. Entonces, ¿por qué se hizo un Nosotros, templo? Claro, nosotros lo exactamente. necesitamos. ¿Y por qué ahorita estamos tan, ay, el tercer templo? Porque nosotros necesitamos sentir, Claro. físicamente, ¿no? Ah, para que esté aquí la presencia de Dios, pero pues realmente Dios ha estado contigo toda tu vida. Sí, en silencio o actuando o como sea, pero ha estado ahí, él ha decidido estar ahí. Así es. Y lo dice, y por ti he aniquilado a todos tus enemigos, y ahora voy a hacerte tan famoso como los más grandes de la tierra, y bueno, eso se cumplió, ¿no? ¿Quién no ha escuchado El rey David. algo de David? Yo creo que la mayoría de la población mundial. También voy a designar un lugar para mi pueblo Israel, y allí los plantaré para que puedan vivir sin sobresaltos, y sus malvados enemigos no volverán a humillarlos como lo han hecho desde el principio, desde el día en que nombré gobernante sobre mi pueblo Israel.
O sea, desde el principio siempre van a estar atacándolos y cuando ya van a dejar de atacarlos, bueno, cuando llegue esa semilla de David, ¿no? Esa que ahorita le va a hacer la promesa, que le dice, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos, pero ahora Dios te hace saber que será Él quien te construya una casa, Órale. pero no una casa física, ¿no? Dice, cuando tu vida llegue a su fin y vayas a descansar entre tus antepasados, yo pondré en el trono a uno de tus propios descendientes y afirmaré su reino, ¿no? Esa es la casa que le va a dar Dios a David, ¿no? O sea, tú no me vas a hacer una casa a mí, David. Yo te voy a poner a ti una casa, ¿no? Y no Claro. una casa cualquiera, ¿no? Sino el reino, ¿no? Wow. ¿Qué, qué, Qué qué habrá perspectiva. sentido? No, no, Híjole. y además le volteó la perspectiva, ¿no? O sea, Ujú, es como, es como el hijo que llega con el papá y te dice, oye, te quiero hacer un regalo. Y le dice, ah, gracias, no, el regalo te lo voy a dar yo. Y entonces, evidentemente, el padre le da un mejor regalo a su hijo pequeño, pues, porque tiene un montón de recursos más, ¿no? Pero ujú, de alguna manera le dice, pues sí está bien esto que deseas, pero no por mí, dice Dios, sino por ustedes. Y tan es por ustedes que a tu descendiente le voy a dar el reino. Esa es la casa que te voy a dar a ti. Entonces, otra vez, o sea, es como una corrección, Memo, pero con un montón de cariño. O sea, ujú. como Dios diciendo, sabes que entiendo lo que quieres hacer, entiendo que tu corazón humano pues quiere agradecerme, pero no lo necesito, no, no funciona así, funciona al revés. ¿Sí? Tú me vas a dar a mí algo, me vas a dar un descendiente que va a traer la paz, ¿no? O sea, eso es lo que más importa. Imagínate eso, Memo. Ujú. A lo mejor es exactamente eso lo que necesitamos saber para que Dios vuelva a poner su nombre en ese templo, en ese monte, en ese lugar. Entender que no es porque Dios lo necesite, ¿no? Está bien desearlo, pero es Dios quien quiere entronarse en el pueblo. Eso es lo más importante. Así Casi, es. casi, casi le está diciendo, y ni te pelees con los de afuera, hombre. Tú ponte a estudiar para que sepas cómo es el templo. Y es exactamente eso lo que hace David, ¿no? O sea, ya no agarres carros y bueyes para cargarlo. No, no, haz las cosas como te dije. Esa Nada más. enseñanza es genial, ¿eh? ¿No? Y qué cabeza dura somos, ¿no? Porque digo, así como David, o sea, toda la revelación que se le está dando, todo lo que les, o sea, imagínate que el profeta de Dios te diga, ¿sabes qué? Dios me acaba de decir esto, y que después de eso y después de haber entendido con todo lo que pasó con el arca, híjole, tengo que ser más precavido con las instrucciones que me está dando Dios. Y después de eso vemos toda la serie de cosas que hace David y te digo, o sea, somos iguales, ¿no? O sea, después de estar estudiando y de estar viendo y haciendo un podcast y al siguiente día haces una sonzada, y dices, hijo, qué cabeza dura somos y realmente pues qué misericordia de Dios, ¿no? Porque pues hasta ahorita no me ha aniquilado Hasta ahorita. No y te creas. hasta ahorita pues todos los días haces algo, dices una cosa, te ríes de alguien o no sé, tantas cosas que van en contra de la palabra de Dios y que aunque ya las sabes, aunque ya las leíste, aunque ya las viste y las pones por práctica, chin, siempre se te escapa algo, ¿no? Entonces, pues aquí lo mismo le pasa a David, ¿no? O sea, tiene mucha más revelación a lo mejor que nosotros, pero también tiene errores mucho más grandes, o tal vez no, o a lo mejor iguales o menores, pero, híjole, qué cabeza dura somos los Los seres seres humanos, ¿verdad? humanos. Entonces, versículo 13 nos quedamos ahí, dice, será él quien construya una casa en mi honor y yo afirmaré su trono real para siempre, ¿no? O sea, ¿de quién está hablando? Pues le acaba de decir, que pondrá en el trono uno de su descendencia y él va a ser el que hiciera la casa en su honor, ¿no?
Claro que Dice, esto tiene un montón de interpretaciones, ¿no? La interpretación literal, pues es que su hijo Salomón, porque es el que sale de sus entrañas. Sin embargo, el tema del trono para siempre, pues sí se quedó corto, ¿no? Es decir, el ujú, trono o el reinado de Salomón, pues tuvo un fin. Evidentemente, David va a entender con estas palabras que no nada más se refiere a su hijo físico, sino prácticamente le está avisando que aquel que reinará sobre Israel para siempre, el Mesías, va a salir de sus genes, ¿no? Es definitivamente una promesa fantástica. así es. Sí, y también, bueno, ahí en el versículo 14, que es el que sigue, dice, la primera parte de ese versículo dice, yo seré su padre y él será mi hijo, ¿no? Wow. Entonces ahí también se tiene esas vertientes de interpretación. La primera la podemos ver sustentada en Primera de Crónicas 28:6, que dice, además él me dijo a mí, Salomón, tu hijo edificará mi casa y patios, porque yo le he escogido a él para ser hijo para mí y yo seré padre para él, ¿no? Entonces ahí pues vemos que específicamente está hablando de Salomón al decir yo seré su padre y él será mi hijo, pero también como dices, ¿no? O sea, también está hablando de un trono real para siempre y pues sabemos que Salomón, el reino de Salomón terminó. Entonces, pues sí, ahí es obviamente que una profecía mesiánica, ¿no? Así es. Y dice la segunda parte del versículo 14, así que cuando haga lo malo, lo castigaré con varas y azotes como lo haría un padre, ¿no? Que es lo que platicábamos al principio. Pues sí es el pueblo escogido, sí es a lo mejor el pueblo mimado, pero pues es un padre que quiere lo mejor para ese hijo y cuando quieres lo mejor para tu hijo, lo mejor que puedes hacer por él es castigarlo cuando necesita ser castigado, darle sus nalgadas cuando necesita tener sus nalgadas. ¿Para qué? Para que otros no lo castiguen y si mejor lo castigues tú y que aprenda cuál es el camino correcto, ¿no? Entonces, pues Dios actúa de la misma forma con su pueblo y vaya que a lo largo de la historia hemos visto cómo lo castiga con las varas y con los azotes, ¿no? El que diga que eso no es cierto, pues no ha leído o no conoce nada de la historia del pueblo de Israel, ¿no? Así es. Es, así. Ese tema de yo seré su padre y él será mi hijo, también en Deuteronomio Sí, claro. 14:1 se lo dice a todo el pueblo, ¿no? Que dice, pórtense como hijos de Dios", y ya les empieza a decir varias instrucciones, donde realmente pues somos los hijos de Dios, ¿no? O sea, todo, bueno, su pueblo son hijos de Dios. Algunas interpretaciones pues dice todo el mundo, toda la humanidad somos los hijos de Dios. Este, pero es un tema complicado en el judaísmo, ¿no? Como que cuando ven este tipo de pasajes de yo soy tu padre y él será mi hijo, prefieren mejor pasárselo así rápido. Pero realmente a lo largo del Tanaj se ve en varias ocasiones y te digo, y pues ahí mismo le está diciendo a todo el pueblo de Israel, ustedes son mis hijos, ¿no? Entonces creo que ahí falta un poquito de destapar el velo de aquel lado de nuestros hermanos judíos, pues para que no le tengan miedo a a ese tema, ¿no? Y en el versículo 15 dice, sin embargo, no le negaré mi amor como se lo negué a Saúl, híjole, ¿no? Sí. Qué duro, a quien abandoné para abrirte el paso, ¿no? Y ya casi para terminar, versículo 16 dice, tu casa y tu reino durará para siempre delante de mí, y tu trono quedará establecido para siempre. O sea, no 2000 años después o 1000 años después o hasta que destruyan el templo ni nada de eso, sino el trono va a quedar establecido para siempre. Y ya por último, versículo 17, Natán le comunicó todo esto a David tal como lo había recibido por revelación. Y ahí termina nuestra porción. Sí, tal. Ok,
¿Qué tal? ¿Qué tal? Increíble, la verdad el cierre es fantástico. Sí. Y nos debes ahí una respuesta, ¿no? Una respuesta, a ver, ¿cuál era la pregunta? ¿Te acuerdas? Eh, de por qué esa dualidad de Dios Exacto, de de la tratar al misericordia pueblo y de de... Israel estricto y a los gentiles con misericordia, ¿no? Ujú, Eh, Me parece ser que primero Dios hace esta distinción, ¿no? Y después de hacer esta distinción, entonces Dios decide revelarle algo a David, ¿no? Esto significaría que la dureza con la que tratará a Israel le será retribuida para bien, ¿no? Prácticamente estamos viendo que el trono de David pues va a ser establecido para siempre, ¿no? Y este descendiente del cual habla Memo, comparte todas las características con Israel, por eso también dice que también al hijo de David, en este caso a Salomón, pues también lo va a tratar con vara de hierro, va a ser duro con él. O sea, le está diciendo, prácticamente todas las generaciones de israelitas, ¿sí? Serán tratadas de la misma manera. Dios va a ser un ujú, Dios estricto. Y al mismo tiempo, ¿sí? Los gentiles van a ser tratados con mucha benevolencia. Les explique por qué es tratado de esta manera. Que les explique en qué consiste la justicia para que entonces se complementen ambas posiciones. Israel tiene que ujú, explicarles esto y entonces los gentiles deben de valorar la benevolencia de Dios. ¿Sí? ujú, El tema es ahí que se complementen, que se enseñen mutuamente, sobre todo Israel. Imagínate cuánto tiene que enseñar un pueblo que ha pasado por este proceso en todas sus generaciones, ¿no? Entonces ujú. prácticamente es Dios queriendo revelarse al ser humano. Otra vez, Dios nada más está utilizando al pueblo de Israel, ¿sí? En el buen sentido, ¿sí? Como un maestro, ese es todo el tema. Ujú. Para eso fue elegido Israel, Memo. No, no es porque es el consentido, no es porque es el mejor tampoco, porque Deuteronomio dice, no los escogí porque ustedes fueran los mejores, sino porque eran los peores, porque eran los Ujú, más pequeños, ¿no? Entonces a veces nos hace falta un poco entender este principio, estas preguntas surgen a cada rato o estas posiciones entre nuestros amigos, el periódico, los medios, ¿no? Pero yo creo que sí es importante para nosotros entenderlo bien. Y si lo estamos entendiendo bien, entonces seguramente vamos a afrontar la vida que tenemos con una perspectiva completamente diferente. ¿Quieres formar parte del pueblo que desciende de Abraham, de Isaac y de Jacob? Pues entonces hay que prepararnos. sí, porque digo, si va a ser, si el pueblo de Israel, el pueblo elegido por Dios, es juzgado de esa forma tan dura y tan severa, entonces sí me convendrá ser Claro, del pueblo. sí, porque yo digo que yo también soy y sabes a lo que te vas a enfrentar. Ujú. Esa es la gran pregunta de los rabinos. ¿Por qué quieres hacer una conversión? Pues si así estás bien y todo es fácil. ¿Por qué quieres venirte de este lado? ¿Por qué quieres complicarte las cosas? Ahí quédate. Ahí quédate donde estás. Pero si el llamado es terrible y no lo puedes soportar, como dijo Jeremías, bueno, pues ya sabemos hacia dónde vamos. Así es. Muy bien, Gabo. Pues muchas gracias por esas reflexiones que nos diste el día de hoy. Es por el tiempo, porque ya es muy noche, pero vale la pena. Sí, vale la pena. Eso es exactamente a lo que se refiere esta Aftara. ¿A que vale la pena desvelarte? Sí, a que vale la pena desvelarte porque tú adquiriste un compromiso. Sí, Sí, es eso. muy bien. Pues aprendimos cosas nuevas. Así es. Como siempre la Biblia nos habla, ¿no? Claro. Muy bien, Gabo, pues muchas gracias. Te Hombre, a dejo ti, descansar. igualmente. Le agradezco a todas las personas que nos escucharon, que nos siguen. Compartan los estudios si les gustan, si sienten que le pueden servir a alguien más, compártanlos, por favor. No se lo queden ustedes solitos. Y
Pues Shabbat Shalom, que tengan muy buena semana y nos escuchamos la próxima semana. Claro que sí, mi Moshe Shalom. Eliyahu, Navi, Eliyahu, Tishbi, Eliyahu, Eliyahu, Agiladi, Eliyahu, Navi, Eliyahu, Tishbi, Eliyahu, Eliyahu, Agiladi, Rimera, Yavo, Elelui, Mashiach, Mashiach ben David. Primera, oh Yavo, Elelui, Mashiach, Mashiach ben David.